Maitian girungwera mbaixa papeime tapenguaje por ahí cuaco video pe ko arabella chata ko añi ella recoba aveñan de haijape. Vamos a ver sobre esas tres frases en castellano, en español, y cómo lo pronunciaríamos en guaraní. Vamos a ver esta primera palabra o frase que dice cállate, cállate. ¿Cómo diría esta frase en guaraní? Lo diría de esta manera, ekirini. Ekinini sería así, ekirini. Déjame colocar mi teclado en guaraní. Sería de esta manera, ekinini. Ekinini sería entonces cállate. Si yo, por ejemplo, fuera a decir cállate ya, por ejemplo, lo diría así, cállate ya, de esta manera. Lo diría ekinini más que, ekinini más que, ekininique o ekininimaque. Ekininique sería de esta manera, creo que sería lo más correcto, ekininique. Ahora vamos a entender cómo hemos hecho esta frase. Acá en guaraní lo hemos hecho un montaje de frase. Entonces vamos a ver qué significa, por ejemplo, callar. Callar en guaraní lo usaríamos como silencio. Entonces voy a colocar así callar, que sería el silencio. Entonces lo tendría de esta manera, silencio. En este caso sería kiriri, así, kiriri. Kiriri, de esta manera sería silencio, kiriri. Lo tenemos así. Y lo usamos como callar, pero voy a colocar lo que es correcto, que es silencio. Entonces sería silencio. Silencio de esta manera. Lo tengo silencio. Si yo, por ejemplo, quisiera decir hagan silencio o silencio nada más, sería pequinini, hagan silencio o cállate o haga silencio diciendo a una sola persona, lo diría equinini, que en este caso la letra E que tenemos acá es el imperativo. Entonces lo estoy diciendo equinini que cállate ya o apenas equinini, cállate. Creo que ya han comprendido esta primera frase, entonces si yo quiero decir a alguien cállate, lo diría equinini, equinini. Y si lo diría, por ejemplo, cállate ya, sería equininique, equininique. Usaría la partícula que al final para decirle ya. O sea, cállate, cállate ya ahora, sería equininique. Ahora, cállate. Ahora tenemos la otra frase que dice no me mientas, no me mientas. Creo que así se expresa en castellano. No me mientas sería ani de yapu sheve. Anin de yapu sheve. Anin de yapu sheve. Aniken de yapu puede ser también. Aniken de yapu sería no mientas. Pero en este caso vamos a usar la traducción correcta y literal, que sería anin de yapu sheve. No mientas a mí. Sería la palabra, o sea, la traducción correcta. No mientas a mí. Que en este caso sería no me mientas. Y ahora vamos a ver qué es mentir en guaraní. Mentir. Mentir o mentira. Sería mentir. Es yapu. En este caso, mentir sería yeyapu. Y vamos a usar mentira, que es yapu. Entonces, mentira en este caso es yapu. Yapu es mentira. Y si yo fuera a decir, por ejemplo, mentir, sería yeyapu, porque tengo que usar yeyapu, entonces mentir. Si yo diría mintió, diría iyapu. Tengo que usar la letra I. En este caso, si yo digo él me mintió, jae iyapu sheve. Eso vamos a ver en otra clase, porque ahora estamos viendo esas tres palabras que hemos hecho, esas tres frases, y entonces vamos a centrarnos a ella. Entonces ya saben que yapu es mentira y mentir yeyapu. Y en este caso acá tenemos anin de yapu sheve, no me mientas o no mientas a mí. No me cuentes mentira también sería. Y ahora tenemos la última frase que dice no quiero hablar. ¿Cómo diría
esta frase no quiero hablar sería na ñe sei, de esta manera. Na ñe sei. Na ñe sei es no quiero hablar. Y ahora vamos a entender cómo hemos hecho este montaje de frase, que sería primeramente hablar. Hablar es ñe. Ñe sería hablar. Entonces voy a utilizarlo acá, ñe. Estoy escribiendo así despacito porque mi teclado está en guaraní y por estar en guaraní cambia todas las posiciones de las letras. Entonces hablar sería ñe, hablar. Y el verbo querer en guaraní es pota, pero en este caso ya les voy a explicar por qué les voy a colocar acá pota. Entonces pota, que sería querer. ¿Y por qué no hemos usado pota? Porque también tenemos la partícula C, que voy a también dejar escrito acá. La partícula C, en este caso, voy a subir un poco esto acá así. La partícula C también es querer, pero es un querer de deseo. Ya les voy a explicar por qué. Bien, tenemos acá entonces pota, que es querer, y C también es querer. Y acá en este caso nos estamos diciendo no quiero hablar. Sería nañe esei. Yo estoy negando el verbo ñe. Por ejemplo, yo tengo acá ñe, que es el verbo. Si yo voy a conjugarlo en primera persona, voy a usar la partícula de la primera persona que es a. Entonces, añe, yo hablo. Y si yo quiero decir no hablo, tendría que usar en este caso la letra N que va prefijada o de esta manera que va ante la letra A de la primera persona. Entonces usaría na. Y para negarlo tendría que usar la letra I al final. Entonces la letra N al inicio y la letra I al final, que iría en este caso acá. Entonces se quedaría nañe y no hablo. Y cuando yo digo no quiero hablar, que es un deseo, que no tengo el deseo de hablar, uso la partícula C, que es querer. Entonces estoy usando nañe sei. Y al en vez de colocar el I acá donde diría nañe en C, por ejemplo, no sonaría correcto. Entonces tengo que ñe ese quiero hablar. Entonces añe ese, en este caso les voy a explicar. Como he dicho, añe es nada más que hablo. Y cuando digo ñe ese, por ejemplo, ñe ese es querer hablar. Y cuando digo añe ese, quiero hablar. Y cuando digo nañe ese, no quiero hablar. Creo que les ha quedado claro. Si no les ha quedado claro, me escriban en los comentarios haciendo preguntas y yo les voy a responder así que posible. Y esta fue nuestra clase de hoy. Les voy a nuevamente leer acá todo lo que hemos aprendido. Primero hemos aprendido cállate, cállate, que sería ekinini, cállate, ekinini. No me mientas, ani de yapusheve. Anin de yapusheve, anin de yapusheve. Y la otra es no quiero hablar, nañe esei. Y acá tenemos silencio, silencio, ekinini. Si yo quiero, por ejemplo, decir hagan silencio, diría pekinini, pekinini. Colocaría en este caso la partícula P. Y si yo quiero decir quieto o haga silencio a una sola persona, lo diría ekinini, que en este caso es cállate. Y acá tenemos también la palabra mentira, que es yapu, mentira, y mentir, yeyapu. Y tenemos también la palabra ñe, que es hablar, ñe. La palabra pota, que es querer, y la partícula C, que también representa querer. Hemos aprendido todas estas palabras y frases. Espero que les hayan ayudado. A usted que me está viendo, que estás viendo a esta clase, que te haya ayudado, que haya esclarecido tus dudas. Y si tienes algunas dudas, puede escribirme en los comentarios. Y quiero pedirlos también que dejen vuestros likes,
que puedan suscribiros al canal y así vamos creciendo más y más y traeré más clases en guaraní como estas para quienes quieran aprender, quienes son de hablas hispana que quieran aprender o conocer un poco de nuestra cultura guaraní. Hapeisha abeña boteco de video, ha ya yo